Hola, muy buenas noches. Soy el instructor Carlos Barrio y voy a explicar la evidencia que tiene que ver con la presentación sobre los procedimientos de cadena de custodia. Listo, para ello he diseñado esta presentación, pero toda esta presentación me guié, válgame la redundancia, con el documento que nos envía Sayuna a través del técnico en agente de tránsito y transporte del SENA. ¿Ok? Entonces, para comenzar, vamos a buscar el técnico de nosotros en Sayuna. Y bueno, no voy a entrar aquí porque si no el video me lo tumban de YouTube porque voy a estar colocando aquí, ah, digamos, una información que no se debe mostrar. Entonces, voy a pausar el video. Listo, ya ingresé a la página de Sayuna, entré prácticamente al curso de agente de tránsito y transporte. Listo. A la actividad que hago referencia es a la actividad que tiene que ver con la guía número 2. Vamos a minimizar esto y nos vamos a la guía número 2, que es donde se encuentra la explicación para poder realizar estas cuatro evidencias. Cada una de ellas voy a hacerle un video explicativo de 10, 7, 8 minutos, eh, máximo 10 minutos para que ustedes pues hagan la actividad conforme a lo que yo voy explicando. Por ejemplo, vamos a hacer la de la presentación sobre los procedimientos de cadena de custodia. Listo, teniendo en cuenta que ya vamos por la guía número 2. La guía número 1 pues es prácticamente lo que hemos avanzado en estos 2 meses, pero ahorita diciembre se activó la guía número 2 que corresponde a estas cuatro actividades que hacen parte del técnico como tal. Listo, entonces la guía, activamos la guía número 2, nos vamos aquí a buscarla para identificar qué es lo que nos está pidiendo. Ya yo la tengo abierta, me está demorando un poco, y nos ubicamos en la evidencia que corresponde a este código que está acá, guía de aprendizaje 2 2404 03 045 AA1. Listo. Y viene la evidencia a continuación, que es la presentación sobre los procedimientos de cadena de custodia. Listo. Voy a avanzar un poco porque me interesa más lo que hay que desarrollar, aunque aquí explico un poco que necesitamos leer material que tenga que ver con el sistema de cadena de custodia y sus procedimientos. Pero todo eso se encuentra prácticamente en el manual del sistema de custodia, que se encuentra adjunto en Sayuna. En Sayuna. Listo, me devuelvo a Sayuna. Aquí está el manual de cadena de custodia, pero aquí estoy en el área de la guía, pero ya la descargué. Voy a devolverme para identificar o buscar dónde se encuentra ese manual del procedimiento de cadena de custodia. ¿Listo? Nos ubicamos prácticamente en donde está la presentación, donde debemos entregar, y ahí se encuentra el anexo, aquí en esta parte. En el anexo, usted lo que le permite abrir entonces el manual de cadena de custodia. Listo, continuamos con la guía, nos dice consulte en distintas fuentes sobre el procedimiento del sistema de cadena de custodia. O sea que además de este manual, pues hay que buscar otras fuentes. Mi fuente más fidedigna viene siendo este manual. Realiza una presentación en cualquier formato, ya sea PowerPoint, Publisher, Word, Prezi, en cualquiera, en Canva, en la que usted quiera. ¿Listo? Sobre estos procedimientos. Incluye en la presentación, ¿listo? Cómo realizar la entrevista a los involucrados en el evento de tránsito de acuerdo con el manual de sistema de cadena de custodia. Vamos a enfocarlo a un accidente de tránsito, ¿listo? Porque también puedo involucrar otro tipo de eventualidades, pero solamente vamos a enfocarnos a lo que es accidente de tránsito. El segundo punto, los protocolos de custodia de la evidencia EMP y EF, los establecimientos de la sábana de evidencias de acuerdo con el IMPACT y el manual del sistema de cadena de custodia. Debemos también explicar la aplicación de los protocolos de custodia de las evidencias, el procedimiento de entrega de las evidencias y la descripción del tipo de eventos de tránsito de acuerdo con el manual del sistema de cadena de custodia del IPAC. ¿Listo? Entonces, esos son algunos puntos que debe tocar en su presentación. Pues ya yo lo hice
y le voy a mostrar la presentación que más o menos ustedes deben mostrar hasta cierto punto. ¿Listo? Entonces, esta es una presentación que yo les hice a ustedes para poder explicarlo. Esto es lo que hice la guía de aprendizaje. Y hice referencia, digamos, que al procedimiento del sistema de cadena de custodia. Yo lo dividí en tres partes. Bueno, el manual también lo divide en varias partes dependiendo a la circunstancia que se le da a los EMP y a los EF, el procedimiento de la cadena de custodia, esos elementos, material probatorio o evidencia física, refiriéndome a ello. Entonces, por ejemplo, el 8.1 trata del manejo en lugar de los hechos. O sea, en el lugar de los hechos, el 8.1 prácticamente hace el 8 referencia a todo lo que se debe hacer en el lugar de los hechos. ¿Listo? En el 8.2 y 8.3 y 8.4 ya prácticamente habla del transporte de esos elementos, material probatorio y evidencias físicas hacia el lugar correspondiente. ¿Listo? El 8.2. Y el 8.5, 6, dependiendo al manejo que se le da, y quien pues las origina, ¿listo? Y por último, pues la disposición final de los EMP y de los EF. En esos tres aspectos lo he dividido en esta presentación acerca del procedimiento del sistema de cadena de custodia. Vamos a colocar aquí, a ver, puntero, listo. Lo que hice la guía es lo que acaba de leer ahorita, solamente lo transcribí aquí. Dice que hay que consultar las distintas fuentes sobre los procedimientos, realice una lectura del archivo, manual del sistema de cadena de custodia, realice un procedimiento, bueno, el manual es esto, y yo me copié, pues digamos que todo el índice de ese manual acerca del procedimiento del sistema de custodia. ¿Listo? Realizo una presentación, incluye en la presentación estos puntos importantes que yo más adelante lo voy a desarrollar aquí con ustedes. Pero bueno, le dije a una inteligencia que me creara un croquis de un accidente de tránsito. Por eso es que ustedes ven aquí un póster atravesado. Ustedes saben que la inteligencia artificial no, a veces se le suelta una tuerca y si no hace uno un prompt correspondiente, pues él hace como él quiera. Pero esta imagen me sirve como para explicar un poco al detalle acerca de lo que es el accidente de tránsito. ¿Listo? Para hacer, digamos, el levantamiento del croquis, existen varias formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí se está haciendo con coordenadas en un plano cartesiano XY, utilizando el primer cuadrante positivo para poder identificar, pues, algunos elementos que sirven para identificar, pues, en un papel lo que realmente se ve, porque, pues, o por obvias razones, además de que se toma un registro fotográfico y todo este tipo de cosas, hay algunos aspectos que deben ser muy detallados o detallados en un croquis. ¿Listo? Aquí la inteligencia artificial lo hace a través de esto. Sin embargo, pues existen algunas plantillas, inclusive unas reglillas en las cuales pues se pueden dibujar algunos elementos esenciales dependiendo de la escena del accidente de tránsito. En este caso pues tenemos un vehículo que colisionó con otro vehículo tipo motocicleta. Tenemos aquí un accidente, una persona herida o fallecida. Eso lo determinamos cuando pues visitamos el lugar y miramos los diferentes informes y las condiciones de cada uno de los factores que intervinieron en ese accidente. ¿Listo? Encontramos fluidos, encontramos varios elementos que pueden ser de evidencia para recolectar ese tipo de información. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me generó la IA. Entonces, según la aplicación del manual del sistema de cadena de custodia, el procedimiento de cadena de custodia, que en este momento lo vamos a llamar CC, para el accidente de tránsito que hemos simulado se aplica de manera rigurosa siguiendo la etapa y formatos estandarizados en el manual sistema de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación, que en cualquier momento lo vamos a llamar FGN, y el informe de policía de accidente de tránsito del IPAC.
¿Listo? Esos son términos que debemos manejar nosotros. A continuación se detalla la aplicación de los procedimientos clave de la escena simulada, en este caso del accidente que yo mandé a generar, que es la carrera CTA séptima con calle 12. ¿Listo? Aplicación del procedimiento. Si yo tuviera al frente de esta y fuera el primer responsable, entonces en la primera fase, según el manual del procedimiento del sistema de cadena de custodia, se dividen en varias fases. Y la primera fase cuenta del punto 8.1 y el 8.1.2, que trata acerca del conocimiento y confirmación del aseguramiento. Todo lo que tiene que, o lo que encierra en el capítulo 8.1, se hace en el lugar de los hechos. ¿Listo? Es la acción primaria o primera que se realiza en el lugar de los hechos. ¿Y qué se hace? Entonces, el primer responsable, supóngase que soy yo, policía de tránsito o un agente de tránsito, confirme el hecho punible, comunico y verifico lesiones u homicidios culposos en accidente de tránsito. Tengo que asegurar el lugar. En la figura se nota un acordonamiento de la zona que a través de una cinta amarilla, y también se colocan conos en la imagen para delimitar el lugar de los hechos, evitando el acceso de curiosos y la alteración de evidencias como huella de frenado, fluido, entre otros aspectos que se deben conservar tal cual como se encontró, y lo que vamos es a encerrar el lugar, por decirlo así, o como técnicamente debe decirse, acordonamiento de la zona a través de algunos elementos que se deben utilizar. Según el manual del sistema de cadena de custodia, en el punto 8.1.3 y en el 8.1.4, ahí aplica la parte de la observación, análisis y fijación. ¿Listo? Acta de inspección se diligencia el formato FPJ9, acta de inspección del lugar, registrando la hora, fechas, condiciones climáticas y descripción general del lugar. Luego la fijación de la sábana de evidencia, que es la planimetría. Se elabora el bosquejo topográfico, que es el croquis según el IPAT, que aparecen en la imagen. Se establece, cuando me refiero a la imagen, este que está aquí no es precisamente ese, pero bueno. Existe, según el formato del IPAT, existen otros elementos que aparecen en la imagen. Se establece el punto de origen, se utiliza el método de coordenadas cartesianas de las tres que existen. Este es el elemento, digamos, el método más utilizado y más fácil. Los vértices de los vehículos B1 y B2, en este caso contamos con dos vehículos tipo automóvil y tipo motocicleta. La huella de frenado, punto de inicio y fin, los escombros generados por el accidente, la ubicación del cuerpo del peatón se aplica. Se complementa con un FPJ10, que es el formato de inspección técnica de cada vez. La fotografía o video se toman imágenes de orientación, vista, medias y acercamiento de cada elemento material probatorio. Resultado del croquis y el IPAT, y el resultado es el croquis y el IPAT y las actas que convierten el EMP de tipo documental y entran en la cadena de custodia. Inmediatamente, pues en el 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, pues ya hace parte del procedimiento. En el 8.15, según el manual del sistema de cadena de custodia, se aplica lo que es la recolección y embalaje y rotulado. ¿Listo? Cada elemento identificado en la sábana de evidencia, o sea, el croquis, debe ser recolectado y custodiado individualmente. Por ejemplo, si encuentro fluidos, muestras biológicas, ejemplo, sangre, la recolección con hisopo estéril, se seca al ambiente si es necesario y se embala en material que permita la transpiración, que es una bolsa de papel. Rotulado y registro de la cadena de custodia, se diligencia el FPJ7, rótulo especificando el NUNC y ubicación exacta, coordenadas, se sella el embalaje y se inicia el FPJ8, registro de cadena de custodia.
Si hay escombros, por ejemplo, vidrios o plástico generados por el choque del vehículo, tosel, fusilaje de los vehículos, la recolección con pinzas, todo obviamente con el debido proceso de elementos de protección personal, recolección con pinza, embalaje de caja de cartón o bolsas resistentes para evitar cortes o pérdidas de material. Cada grupo de escombros por punto de hallazgo recibe su FPJ7 y se registra en el FPJ8. ¿Listo? Vehículos B1 y B2 son macroelementos, se fijan por fotografía y planimetría, es decir, registro topográfico. Se le asigna un rótulo general o el FPJ8 se usa para registrar su inmovilización y traslado al parqueadero oficial, almacén y tránsito. Y por último, ropas del peatón si se recogen en la escena o del centro médico. Se recogen separadas, evitar mezclar evidencia, se dejan secar al ambiente si están húmedas para evitar hongos y se embalan en papel o bolsas ventiladas. Se le asigna un FPJ7 y se registran en el FPJ8. Bueno, si ustedes ven aquí en este proceso de recolección y embalaje, hay dos formatos importantes que es el FPJ7 y el FPJ8 en la recolección de las evidencias para la cadena de custodia. ¿Listo? Seguimos con este proceso. Luego abarcamos ya cuando se hacen las acciones en in situ, en el sitio, bueno, pasamos a la fase 2, que es la custodia intermedia y análisis. Ahí viene la 8.2 y 8.4 del capítulo del procedimiento, del manual del sistema de cadena de custodia, que trata acerca de la entrega y recepción de almacenes y laboratorio. En este punto se explica un poco acerca de la solicitud de análisis. El fiscal o policía judicial diligencia el formato FPJ12, que es este que está aquí atrás del FPJ8. Ok, el fiscal para pedir análisis periciales como alcoholemia, análisis de fluidos, biológicos, estudio de huellas de frenado. ¿Listo? El traslado. La evidencia es trasladada al funcionario que entrega y el funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense o el laboratorio del FGN, Fiscalía General de la Nación, que recibe, deben firmar y fechar el FPJ8. Todas las personas que intervienen aquí deben firmar. Listo. Ingreso al almacén, los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas que no requieren análisis de inmediato se entregan al almacén de evidencia de la Fiscalía General de la Nación. El encargado del almacén registra la recepción en el FPJ8 y garantiza su correcta conservación, ya sea en refrigeración si es una muestra biológica. ¿Listo? Aquí pasamos entonces a la salida del elemento de MP y EF de los almacenes. ¿Qué requerimiento hay? Si un juez o fiscal requiere la evidencia, ejemplo, para una audiencia, se solicita la salida formal. El registro de la salida queda registrada en el FPJ8 anotando el motivo, o sea, la audiencia, si es una audiencia, si es alguna reconstrucción de los hechos y el nombre de quien la retira. Al regresar se registran los reingresos a través del FPJ8 que lo muestro aquí. ¿Listo? Y por último, la fase 3, que es la disposición final. La disposición final, una vez que el caso penal concluye, pues la sentencia ejecutoriada o archivo, la autoridad judicial competente ordena la disposición final de la evidencia. Aquí, si de pronto hay que devolver los vehículos, se devuelven. Si no es prueba esencial o elementos personales del peatón, podrían ser devueltos a sus dueños. Si esos elementos no son esenciales, se devuelven. Si hay que destruir, por ejemplo, los desechos de laboratorio o los fragmentos recolectados, se destinan a la destrucción controlada. Y conservación, los documentos cruciales como actas, croquis, FPJ8 se conservan en el archivo judicial. Toda la parte documental que generó, digamos, todo este tipo de procesos se archivan, no se destruyen. ¿Listo? Eso viene siendo el capítulo número 8 acerca del procedimiento del manual del sistema de cadena de custodia. ¿Listo?
Ahora sí, lo que deben presentar en la evidencia. La evidencia dice que, bueno, yo tomé como referencia esta imagen de un accidente de tránsito y lo apliqué a ello, pero ustedes lo pueden hacer de manera general o a través de un accidente de tránsito. ¿Listo? Tienen esas dos opciones. No se compliquen. Yo me compliqué la vida y lo hice a través de este accidente de tránsito. Pero si ustedes lo quieren hacer de manera general, perfecto. No hay ningún tipo de problema. A todos les califico por igual. Aplicación detallada de procedimiento de accidente simulado. Yo coloqué aquí, bueno, tomé el croquis. Descripción del tipo de evento de tránsito acerca del IPAD. Bueno, el IPAD, de acuerdo con el croquis y la escena simulada, la clasificación del evento de tránsito de este en particular, el evento primario es atropello. Usted sabe que hay varias clasificaciones, pero en mi caso, ya aplicándolo en este punto, según el IPAD, en mi caso es un atropello. Vehículo 1 colisiona con el peatón. ¿Listo? Y evento secundario relacionado, colisión. La motocicleta o vehículo 2 puede haber estado involucrada en un evento anterior, posterior o relacionado, o fue afectada por el impacto o maniobra. ¿Listo? Tal vez el vehículo, esto me lo estoy inventando yo, pero tal vez el vehículo, y se lo inventó también la inteligencia artificial, en cuanto a la imagen, atropelló a un peatón y en medio de ese atropello se llevó una moto. ¿Listo? Entonces por eso es que el evento primario es el atropello y como consecuencia el evento secundario es relacionamiento, colisión de la moto con el vehículo. Clasificación legal. Presunto homicidio culposo o lesiones personales culposas. Dependiendo del estado del peatón, o sea, si el peatón está fly, bueno, homicidio culposo. O si de pronto presenta lesiones y está la persona viva, bueno, lesiones personales culposas. Dependiendo del estado del peatón. Esta clasificación es fundamental para el IPAD, ya que determina el enfoque de la investigación y la búsqueda de evidencia. En este caso, se coloca como ejemplo buscar rastros biológicos del peatón en el tren delantero del vehículo, por ejemplo. ¿Listo? Bien, continuamos. Punto número 2. La evidencia pide cómo se debe realizar la entrevista involucrada. Ustedes deben explicar. Yo lo hice aquí a través de este cuadro. La entrevista busca tener un relato de los hechos para integrarlo. Es decir, necesitamos conocer realmente lo que pasó allí y registrarlo en los formatos dependiendo de los testigos, inclusive dependiendo de aquellas personas que se encuentran involucradas en ese accidente. Listo, yo aquí coloqué involucrados en este accidente. Repito, lo pueden hacer de manera general. ¿Cómo realizar la entrevista a los involucrados? Ustedes colocan ahí. Pero yo en este caso, pues, coloqué el conductor B1, vehículo blanco. Listo. Tipo de entrevista, presunto indiciado. Se le debe leer sus derechos del capturado. Si hay flagrancia y se le informa sus derechos a no autoincriminarse. La entrevista es voluntaria. Listo. Aplicación de la cadena de custodia, existen los formatos. El resultado de la entrevista, si acepta hablar, se documenta en formato de entrevista, informe de investigador del campo FPJ 23, el cual es un elemento material probatorio documental y se registra con su respectivo FPJ 8. El conductor B2, que es el de la motocicleta, es testigo directo. Si observó el atropello, o involucrado, víctima, si su vehículo fue afectado. En este caso se ve afectado. Se le informa su deber de decir la verdad, su relato se registra en el FPJ 23 también y se le interroga sobre la velocidad, el color del semáforo y la trayectoria del peatón. Y la agente de policía judicial, que es otro involucrado, pues obviamente es el que llega a la zona, si es el primer responsable, visible, servidor público, que es el custodio. Su testimonio se basa en la aplicación de los protocolos y el diligenciamiento de los formatos FPJ9, FPJ7, FPJ8. ¿Listo? Su informe y declaración jurada son EMP documentales, respaldados por formatos que ellos mismos diligencian. Así entonces, que se aplica la entrevista en este caso del accidente, pero ustedes pueden colocar uno, primero es esto, dos, así sucesivamente. ¿Listo? La evidencia pregunta acerca del establecimiento de la sábana de evidencia, que tiene que ver con el IPAD y la cadena de custodia. La sábana de evidencia es el inventario de la escena y se crea al correlacionar los hallazgos del croquis con registro formal de la cadena de custodia.
Bueno, yo lo hice a través de un cuadro, elemento del croquis, vehículo 1, o sea, la sábana de evidencia viene prácticamente siendo el croquis que se levanta del accidente de tránsito. De pronto nosotros no tengamos esa facilidad de dibujar así tal cual como está aquí y replicarlo acá, pero como les dije, existen reglas con escalas en las cuales podemos hacer el dibujo, el croquis, en dicho formato. ¿Listo? Por ejemplo, aquí se registra el vehículo número 1 blanco, B1, vértices 1 y 2, que viene siendo el inicio y el final del vehículo. Se registra la inmovilización del IPAD, inspección posterior, busca rastros biológicos del peatón. El peatón, cuerpo en la vía, P1, vértice 3 y 4, que es el inicio y final del cuerpo. El cuerpo es el objeto de la inspección técnica del cadáver, FPJ10. Aquí ya lo dan por muerto. Se registran su posición exacta en la sábana antes del levantamiento. Huella de frenado. Aquí colocan la huella de frenado de este lado, pero realmente no. Ok. H, inicio y fin. Se mide su longitud y se documenta el tipo. Con derrape, sin derrape. Es un elemento material probatorio. Se fija con las coordenadas del croquis. ¿Listo? Y el escombro E1, F1, que son fluidos, escombro 1 o fluidos. Cada hallazgo, vidrio, plástico, aceite, se etiqueta con un número y su ubicación precisa. Cada etiqueta corresponde al inicio del FPJ7. ¿Listo? Protocolo de la custodia y aplicación de los formatos FPJ7. Bueno, esto ya lo había explicado anteriormente en algunas diapositivas, pero aquí lo resumo en este cuadro. Según el manual del sistema de cadena de custodia, esta es la aplicación práctica de las cadenas de custodia a cada uno de los elementos materiales probatorios. La recolección, etapa de custodia, el embalaje y la trazabilidad. En esas tres etapas, fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1, la policía judicial, el investigador, recoge el fluido, posible sangre, los hisopos y los escombros E1 con pinzas. Técnica de aislamiento, uso de guantes estériles y evitar contacto directo con la evidencia. El embalaje, los hisopos se colocan en un tubo o caja de cartón, los escombros E1 se depositan en cajas resistentes, ambos se sellan herméticamente con cintas de seguridad firmada por el funcionario, según el respectivo formato. El FPJ7 rótulo se pega a cada embalaje detallando el NUM de la fecha, el lugar, en este caso carrera 7A, calle 12, y una descripción del contenido, ejemplo, muestra de fluido. Y la trazabilidad es el momento de sellar. El funcionario del PJ inicia el policía judicial inicia el registro de la cadena en el FPJ8 por cada embalaje, registrándose a sí mismo como el primer custodio u origen. Acá coloco el formato que utilizan en cada uno de los procedimientos. Muy bien, muchachos, procedimiento de la entrega de la evidencia como último punto. También evidencia muestra biológica, vehículo 1 y el IPAD y la evidencia documental, los formatos que uno debe llenar. Destino típico, unidades de medicina legal, las muestras biológicas, los vehículos a los parqueaderos, almacén de tránsito, parqueaderos oficiales y los formatos pues a la fiscalía, todo a la fiscalía, carpeta de investigación. Registro en el FPJ, FPJ8. La policía judicial entrega el paquete sellado, recepción. El funcionario de medicina legal verifica la integridad de los sellos y firma el FPJ8, motivo, análisis psicológico y ADN. Se registra la inmovilización de los traslados. El responsable del parqueadero firma la recepción del vehículo, macroelementos, asumiendo la custodia de su EMP interno, ejemplo, sistema de frenos y rastro del impacto. Por último, se registran como EMP documentos y con custodios dentro del archivo de la unidad de fiscalía asignada. Compañero, lo que acabo de mostrarle es la evidencia que ustedes deben mostrar, pero yo lo hice a través de, como si hubiese pasado un accidente, entonces yo hice todo el procedimiento que me dice la guía de aprendizaje. Repito, hágalo de manera general o básese a través de un accidente de tránsito, así como lo he hecho yo. ¿Listo? Esta es la explicación de la evidencia
Se me dificultan los códigos. 2404030445 evidencia 01, que es la presentación sobre los procedimientos de la cadena de custodia. Esperen el otro video para poder explicarle cómo se hace la evidencia. Bendiciones.